Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer sobre los procesos de producción de los CVPs de bioseguridad. Los objetivos. Tenemos como objetivo general, según el caso Indumil, que es calcular las dimensiones del nuevo almacén en metros cúbicos necesarios para almacenar los insumos y suministros y productos terminados. Para cumplir nuestros objetivos generales tenemos los siguientes objetivos específicos, que es determinar las propiedades, características y composición de los CPPs de bioseguridad, así también diseñar los procesos de producción de los CPPs de bioseguridad y elaborar la ficha técnica de las maquinarias para la fabricación de los CPPs de bioseguridad según norma técnica aprobada por INACAL. Tenemos nuestra primera EPP, que es la mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla, como lo habíamos explicado en la exposición anterior, es un dispositivo desechable que crea una barrera física entre la boca y la nariz del usuario, y así evita contaminar a su entorno o contaminarse del entorno. Sus insumos requeridos. Uno de los insumos requeridos es el propileno, que es utilizado para las 3 capas de la mascarilla, así como también para el filtro. Tenemos el aluminio, que va a servir para la elaboración del clip nasal, el elástico para la banda de sujeción, el propileno. El propileno, como había indicado, es para las 3 capas de la mascarilla quirúrgica. La primera capa tiene una medida de 19.5 centímetros, la segunda capa de 17.5 centímetros y la tercera capa de 17.5 centímetros. Tiene un peso aproximado de 20 a 30 gramos. Sus propiedades: tiene una alta resistencia química a los disolventes, es de fácil moldear, fácil de colorear, es resistente al agua y tiene una alta resistencia. Está compuesto por el propileno, también llamado propeno. Es un hidrocarburo con 3 átomos de carbono. Sus características: cumple 2 funciones fundamentales, una como plástico y otra como fibra. En este caso, que nos está sirviendo como la tela no tejida. Luego tenemos el aluminio, que mide de 2.8 a 3 milímetros. Este aluminio se compra en kilos y 1 kilo viene 410 metros. Sus propiedades: tiene la excelente propiedad de doblar y deformarse con la acción de la fuerza externa y mantener de forma existente sin cambios. Está compuesto por aluminio y está reforzada con adhesivo termofusible. Sus características: es suave y flexible, no se oxidan ni pierden la brillantez, se doblan cómodamente y tienen larga durabilidad, es de color plateado y miden de 9 por 0.5 centímetros. Otro insumo es el elástico. Este elástico lo venden por rollos. Cada rollo consta de 800 metros y cada rollo pesa 2 kilogramos. Sus características: tienen un grosor de 2.5 a 2.7 milímetros. Es de gran elasticidad, consta de 250% de elasticidad, ya que estira más del doble de su longitud. Su composición: está compuesta por el 85% de poliéster, 15% de elastano. Esto hace que también lo puedan usar las personas que son alérgicos al látex. Sus propiedades: es de alta calidad, hecho de fibra elástica, súper suave y de alta calidad, que tiene una excelente transpirabilidad. Descripción de los procesos. Para la fabricación de las mascarillas quirúrgicas siguen los siguientes procesos. Primero es la unión de las 3 capas, como podemos observar en la imagen. Luego se da el pliego de la tela. Como paso 3 se viene la soldadura de la tira nasal. Estas soldaduras son de ultrasonido. Luego se viene la soldadura de las 3 capas. Luego con el corte según la medida establecida. Y luego van hacia una cinta transportadora. De esta cinta transportadora se divide en 2 y se van por otras 2 cintas transportadoras. Estas 2 cintas transportadoras llevan a la unión de los elásticos. Luego de ello, continúan por la
por la cinta transportadora para luego juntarlo en pack de 10 unidades para que finalmente puedan ser empaquetados. Y aquí tenemos el DOP de las mascarillas quirúrgicas con los procesos que ya les había explicado. Este DOP consta de 8 operaciones. Los equipos y maquinarias. Aquí tenemos el equipo con el cual se elaboran las mascarillas quirúrgicas. Tenemos aquí primero la unidad de carga de tela. Es aquí donde se van a cargar las 3 capas, que es el Spun Bond, el Melt Bond y por último el Spun Bond. Luego de que sean cargadas con estas 3 telas no tejidas, tenemos un cuarto rollo. Este cuarto rollo va a ser el elástico. Luego de ello, van a pasar a la unidad de formación de las 3 capas. Es aquí donde las 3 capas se van a juntar. Luego pasan por una soldadura de alambre del puente nasal. Es aquí donde se va a soldar la tira nasal con las 3 capas. Luego de ello, pasa por una estructura de soldadura de ultrasonido. Es aquí donde se van a soldar las 3 capas. Luego pasan por una unidad de corte. Aquí se van a cortar las mascarillas según las medidas establecidas. Luego pasan por una unidad de transportación. Es aquí donde se va a dividir en las 2 partes que les había comentado. Luego de esto viene la unión de los elásticos y luego de ello continúan por la faja transportadora para luego poder ser empaquetadas. Luego tenemos la ficha técnica de esta máquina. Esta máquina puede fabricar las mascarillas quirúrgicas, así como también las mascarillas comunes. Pueden producir una mascarilla de 175 milímetros por 95 milímetros. Esta máquina mide 4.7 metros de largo, 1.2 metros de ancho y 1.7 metros de alto. Puede producir hasta 120 unidades por minuto. Consume 6 kilowatts de energía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Carlos Martins y le voy a exponer sobre las faciales y los de bioseguridad, en la cual los detectores faciales poseen un escudo o pantalla transparente que se ubican por delante de la cara, cubriéndola completamente y garantizando una buena visibilidad, en la cual ello evitan las gotículas de saliva que emite una persona, ¿no? Por ello es recomendable evitar usar los detectores faciales con la mascarilla. Luego, tenemos un modelo en el cual observamos la estructura, en este caso es el recubrimiento metálico, con el acrílico, la pantalla en la cual es lo que nosotros observamos, y en la sujeción de soporte que lleva el protector facial, ¿no? Luego, los insumos requeridos, en este caso es el policarbonato, que cual su característica es un poliéster lineal del ácido carbónico y dioles aromáticos, como su nombre de los productos carbonatos de su cadena principal. Su propiedad física es una temperatura máxima de utilización de 115 a 130 grados Celsius y resistencia a los ultravioletas aceptable. Su propiedad química es resistencia a los ácidos, resistencia a los disolventes orgánicos y absorción de agua. Las partes del protector facial. En este caso tenemos en la parte izquierda el visor de policarbonato, el broche de seguridad y la sujeción que tiene el protector facial, ¿no? Las máquinas, los equipos y maquinarias, en este caso tenemos la termoformadora que se utiliza tanto para protector facial y tanto para los lentes de bioseguridad. En este caso también tenemos la máquina de cortadora láser, en la cual es para que le da el soporte, le da esa curva que lleva en la plancha de acrílico del protector facial para cortarlo y que tenga esa sujeción, ¿no? Las operaciones, en este caso, el protector facial comienza desde fundir resina de policarbonato a 120 grados Celsius
inyectar el plástico en un líquido de unos moldes con unos pistones, retirar los moldes e inspeccionar las piezas formadas. El visor de policarbonato se sumerge en un líquido químico, luego introducir el visor al horno para que termine de adherirse, luego moldear y pulir todas las piezas extras, luego colocar un marco de aluminio en el visor, luego ensamblar las piezas y agregar al ajustador, luego control de calidad para el producto. Una vez que pase el control de calidad, se va a empaquetar para entregar al cliente y no tenga ninguna incidencia, ¿no? Comenzamos con los lentes de seguridad. Uno de los equipos de protección personal de mayor uso constituyen sin duda alguna los lentes de seguridad, los cuales protegen los ojos, frente y los lados de una gran variedad de peligros obvios. En este caso, es recomendable por lo ocurrido en la pandemia y todo ello, ¿no? El insumo requerido es el policarbonato. Otra vez tomamos en cuenta porque es muy similar a la transportación. Es un termoplástico que ofrece una mayor resistencia al impacto. Es el más usado en la fabricación de anteojos o lentes de seguridad. Los lentes de este material ofrecen casi un total de protección contra los rayos ultravioleta. Las propiedades físicas: es resistente a los impactos y aislamiento eléctrico óptico. Propiedades químicas: es resistente a algunos ácidos. En la cual tenemos, como habíamos repetido, tenemos la máquina termoformadora, en la cual también ayuda para darle el soporte, el recubrimiento, y tenemos también la máquina en la cual el láser, que nos ayuda para darle esa figura de curva en la parte de la vista. Luego, las operaciones se fabrican en los moldes con los moldes de plástico. Luego, las gafas se fabrican en una resina, que en este caso es el policarbonato. El plástico líquido se inyecta a presión en un molde. Luego, entran al laboratorio donde se revisten las superficies. Se limpian las impurezas de las gafas previamente al control de calidad. Se extraen las gafas que pasaron el control. Luego, se enjuagan en agua. Se sumerge en una solución química que evite que tenga algún incidente, en este caso las rayaduras y todo ello. Se introduce en un horno a temperatura de 120 grados Celsius con un tiempo de 2 horas. Se revisan para comprobar que no tengan ninguna imperfecciones ni deformaciones. Se coloca en un soporte de fijación para los tornos. Se incorporan las últimas piezas de las gafas, en este caso los sujetadores que van a los oídos. Luego nuevamente se pasa un control de calidad y las fresadoras quitan las últimas partes de policarbonato. Luego se procede al empaquetado y obviamente tenemos el producto terminado. Luego tenemos el top de elaboración de las gafas de bioseguridad, en la cual comienza desde la resina de policarbonato, entrando con el horno industrial. Luego comenzamos a fundir, luego a inyectar los moldes, separar los moldes y pasamos por un primer control de calidad, inspeccionar los moldes. Pasamos por una primera inspección, ¿no? Luego de pasar la inspección, los que están aptos se sumergen al agua, enjuagamos los moldes, luego retiramos e inspeccionamos. Luego los que están en buen alto se introduce al horno, ingresamos al horno el producto, luego se retira y se inspecciona, luego se moldea, luego ensamblamos, luego inspeccionamos nuevamente, luego una vez que pasa la inspección pasa a empaquetar. Obviamente ya con el producto terminado tenemos las gafas de bioseguridad, en la cual nuestra leyenda nos da que tenemos 8 procesos, 2 inspecciones y 2 operaciones confinadas, en la cual hace un total de 12 operaciones en este producto. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pamela Huarcay y voy a continuar con la exposición Los mamelucos y mandiles descartables. Algunas características de los mamelucos descartables son que tienen un cierre en la parte frontal. Este sirve de cubierta para la protección contra el ingreso de agentes contaminantes. Tiene una capucha. Tiene una capa interna de fibras no tejidas de polipropileno y una capa externa recubierta de una lámina de polietileno. Es impermeable, desechable, se tienen diferentes tallas como son la S, M, L y XL. También tiene un menor nivel de desprendimiento de pelusa. Algunas características de los mandiles descartables también son que son largos,
el nivel es por debajo de las rodillas. Tienen lazos para el amarre en la parte posterior, tienen mangas con puño RIP de algodón para mayor sujetación y protección. El material también es de polipropileno, también se tiene en las siguientes tallas que son las S, M, L y XL. También no genera pelusa. Los materiales o insumos requeridos para estos EPPs de bioseguridad será el polipropileno en ambos casos. Y para el mameluco también se va a implementar el polietileno. Algunas propiedades físicas del polipropileno es que es de un material resistente, es ligero, es flexible, no tóxico y es resistente al desgarro. Y algunas propiedades químicas que es inoloro, hipoalergénico, es resistente a grasas y aceites. Para el polietileno tenemos que las propiedades físicas es resistente a la tensión y está translúcido. Y como propiedades químicas, que es resistente a disolventes y genera poca absorción del agua. También tenemos la tela RIP para puños, este irá en el mandil descartable. Propiedades físicas, semiopaco, tiene buena elasticidad, es suave y el 95% es algodón. El elástico trenzado irá para el mameluco, es flexible y es liviano. Los hilos irán para ambos EPPs. Sus características es que es resistente, durable, tiene distintos grosores y diversidad de colores. Y el cierre irá para el EPP que es el mameluco. Es de poliéster, el tamaño es número 5 el que vamos a utilizar, es económico y de un material duradero. Algunos equipos que vamos a utilizar son la máquina de coser Overlock, como tenemos aquí algunas características. Y también la imagen de cómo es la maquinaria. También vamos a implementar la tendedora de tela. También tenemos sus características como el máximo de peso del rollo de tela que es de 120 kilogramos. Y aquí tenemos la imagen también. También vamos a utilizar una cortadora de tela para acelerar el corte de telas y en mayor proporción. Tiene una capacidad de corte de 21,5 centímetros. Aquí tenemos el modelo también. El equipo, otro equipo es la máquina de coser recta. También tenemos el modelo aquí, una pequeña imagen. Esto también nos servirá para la fabricación de nuestros implementos. Ahora, nuestro proceso de operaciones. El diagrama que tengo aquí es el de la producción de mamelucos descartables. Inicia con la tela de polipropileno ingresando a la máquina de tendido de tela. Luego pasará por una inspección para verificar que la tela esté correctamente estirada. Luego se pasará al trazado de los moldes. Luego con la máquina cortadora se pasará al corte de las telas que han sido previamente trazadas. Luego se pasará a una inspección de tela para verificar que todos los cortes estén bien. Luego pasará a implementarse los hilos para ya la unión de los brazos con la parte del cuerpo ya con la máquina de coser. También se pasará las piernas a coser las partes de las piernas con las partes del cuerpo. Se unirá también la capucha a la parte del cuello. También luego se procederá a ingresar los hilos y el cierre para la parte delantera del mameluco. Luego los elásticos para las capuchas, para las mangas y para la basta del mameluco. Luego se pasará una inspección de la costura, que todo esté correctamente asegurado. Y si se verifica que todo esté bien, se pasa al doblado del mameluco. En este DOP tenemos 9 operaciones y 3 inspecciones. El siguiente es un diagrama de operaciones del mandil descartable. Ingresa de la misma manera la tela de polipropileno, es el tendido en la máquina de tela. Se pasará una inspección de tela que todo esté correctamente extendido para el trazado de los moldes. Luego se pasa con la máquina cortadora a cortar todas las partes del mandil. Se pasará una inspección de los cortes, que todo esté correctamente cortado como debe ser. Luego se implementarán los hilos para ya el cosido, la unión de los cortes delanteros con los traseros.
Luego se pasará al doblez de la parte del cuello. Luego se unirá las tiras a la parte posterior, que son las que van a sujetar el mandil, ya que el mandil en la parte de atrás es abierto. Luego se pasará a unir la tela RIP a los puños. Se pasará al cosido. Ese es un implemento que asegura la sujetación de las muñecas. Luego se pasará en la inspección de la costura, que todo esté correctamente asegurado, y si se verifica eso, se pasa al doblado del mandil. En este DOP tenemos 8 operaciones y 3 inspecciones. Le daré paso a mi compañero. Gracias. Mi nombre es Daniel Torres y voy a continuar con la exposición. El cubrecabello. Este elemento de protección personal cumple la función de evitar que el cabello entre en contacto con productos. Su diseño impide la transferencia de agentes contaminantes físicos. El cubrecabello está hecho de material de tela no tejida de polipropileno y está fabricado en talla estándar. Para la elaboración de este producto se necesita del polipropileno en rollo, de la tela espumbo y un hilo de goma elástica de nylon. A continuación detallaré el proceso de operaciones de la elaboración del cubrecabello. Para ello tenemos dos entradas, una que es el rollo del polipropileno y la otra es hilo de goma elástica de nylon. El rollo de polipropileno es insertado en un tubo de enrolladores y luego se procede a inspeccionar para verificar que se encuentra en la posición correcta. Luego, por medio de dos ejes, la tela es doblada, dándole una forma de abanico, ¿no? Luego la misma tela es estirada por la máquina para que sea más compacta, ¿no? Luego se ensambla con el hilo de goma elástica de nylon, que también es insertada en tubos. Luego se procede a inspeccionar para luego no tener fallas durante el proceso. Luego estas se unen por medio de una soldadura de termofusión, ¿no? Dejando casi el producto casi terminado. Solo faltaría el corte, que la misma máquina hace esa operación, ¿no? Y así obteniendo el producto final, que es el cubrecabello, ¿no? Este diagrama de operaciones de proceso cuenta con 2 inspecciones y 6 operaciones. De la tela Spunbau. Las características de esta tela es un producto de alta resistencia mecánica y química, no genera pelusa, es resistente al calor, no es tóxico ni alérgico y resiste a las agresiones biológicas. Además, también es resistente al desgarre y a la rotura y no permite la penetración de líquidos, pero es transpirable. Esta es la máquina fabricadora de cubrecabellos, ¿no? Las características de esta máquina es que todo el proceso es completamente automático, desde la alimentación, la soldadura y el corte. Es una máquina automatizada, tiene una alta eficiencia, tiene un excelente rendimiento y una baja tasa de fallos. No hace mucho ruido y consume poco espacio. Su estructura es de acero inoxidable, tiene una caja de control eléctrico independiente, la frecuencia y la velocidad son ajustables, ¿no? Tiene una dimensión de 3800 por 800 por 1100. El material de procesamiento es del polipropileno de la tela no tejida. Esta máquina está diseñada para fabricar 120 unidades por minuto. Tiene una potencia de 3 kilowatts. Tiene un voltaje de 220 y 380 voltios y su peso es de 500 kilogramos. El cubrezapato. Este elemento de protección personal está diseñado para mantener la higiene del suelo. Evita el contacto directo de los zapatos con superficies que deben estar limpias o contaminadas. El cubrezapato está hecho de material de tela no tejida de polipropileno y está fabricada en talla estándar. Para su elaboración se necesita el rollo de tela no tejida del polipropileno y también el hilo de goma elástica de nylon. Las características de las no tejidas es que es resistente a la abrasión, es suave, contiene una barrera bacteriológica, es elástica, tiene una resistencia mecánica y química, tiene una baja densidad, además es impermeable a partículas sólidas
pequeñas, ¿no? Como la suciedad, el polvo, etc. Como podemos observar, esta es la máquina para fabricar el cubre zapato. Las características de esta máquina es que está especialmente diseñada para hacer el cubierta del zapato no tejido, que todos sus componentes son importados, tienen un rendimiento estable, tiene un control de convertido utilizado para la operación exacta, tiene una alta calidad de la soldadura ultrasónica y un operador puede ejecutar dos máquinas al mismo tiempo. Su dimensión es de 1500 por 1450 y 1500. Su capacidad es de 150 a 190 unidades por minuto. Tiene un voltaje de 220 voltios, una potencia de 3 kilowatts y un peso de 650 kilogramos. A continuación lo voy a pasar a mi compañero. Gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Zulca y voy a continuar con la exposición. Ahora yo les voy a hablar acerca de los guantes. Estos tienen como función principal crear una barrera protectora en las manos contra los agentes patógenos. El insumo que vamos a utilizar para elaborar los guantes va a ser el látex natural. Este tiene como principales características que es elástico, cuenta con una resistencia eléctrica, cuenta también con hidroficidad. Esto quiere decir que repele el agua en su capa superficial. También cuenta con firmeza y con la característica de que se preserva bastante bien. Ahora, las propiedades físicas es que, en primer lugar, el movimiento browniano, en otras palabras, es la absorción. Esto quiere decir que atrae y retiene iones metálicos en su capa superficial. También, en segundo lugar, cuenta con carga eléctrica. Están cargados negativamente. Y en tercer lugar, la transmisión de luz. Esto quiere decir que si un haz de luz lo atraviesa, este será visible ya que se dispersa en distintas direcciones. Con propiedades químicas también podemos tener el peso específico, que es de 0.9504 gramos por centímetro cúbico, su viscosidad, que es de 25 centipoides, y la tensión superficial, que es de 40 dinas por centímetro, y el pH, que va de 7 a 7.3. Hay que decir que estos datos son de látex fresco. Cuando el látex se encuentra preservado, las características como la viscosidad y el pH tienden a decaer. La composición química está hecha de agua, caucho, proteína, resina, ceniza y azúcar, principalmente constituido por agua y caucho. Ahora vamos a hablar acerca de las maquinarias. Acá tienen su ficha técnica. Primera maquinaria que vamos a hablar es el molde de guantes, que sus características son que tiene un tamaño estándar, ya que queremos que todos los guantes tengan el mismo tamaño. Está hecho del material de aluminio y también su función es otorgar la forma a los guantes. La segunda máquina es la máquina de inmersión de guantes. Esta tiene como características técnicas el voltaje de 380 voltios, energía de 200 kilowatts, material acero inoxidable, capacidad de producción 5.000 piezas por hora, y su función es inmergir los moldes en el látex para que el látex se adhiera al molde. Como tercera máquina tenemos el horno. Las características técnicas es que cuenta con un voltaje también de 380 voltios y 50 hercios, energía de 220 kilowatts, también está hecho de acero inoxidable y su temperatura máxima es menor a 500 grados centígrados. Su función es secar el látex en los moldes. Ahora vamos a hablar acerca de las operaciones. Estas son las acciones que se van a realizar para poder elaborar los guantes. La primera acción es inspeccionar los moldes. Esto es para asegurarnos que todos tengan el tamaño estándar que indicamos antes. Limpiar los moldes. Esto se hace con una solución para eliminar contaminantes o impurezas. Luego de esto, también tenemos la limpieza de lugares estrechos. Esto se hace después de la solución para asegurar una correcta limpieza en lugares donde es muy difícil de acceder. Luego también tenemos sumergir en una solución coagulante. Como pueden ver, esta solución tiene un color gris, que es el que están viendo en la imagen. Luego de sumergirlos en la solución acuosa, se sumerge en agua caliente, y después de eso ya es donde se sumerge en el látex para que el látex adhiera la forma del molde y se cree una capa. Luego de esto se lleva al horno, se introduce los moldes en el horno.
Una vez en el horno, el látex obtendrá una mejor resistencia y elasticidad. Luego se sumergen en el agua con el fin de que sea más fácil el proceso de retirar los guantes del molde, ya que la siguiente acción es esta, retirar los guantes, y luego de esto se hacen pruebas de inflado y estirado con la finalidad de saber si es que el producto tiene algún desperfecto. Una vez ya realizado esto, como finalmente lo que se hace es empaquetarlo, se introduce en una bolsa y se almacena. Acá tenemos el DOP del proceso. Como pueden ver, está inspeccionar moldes, sumergir en solución, retirar solución, limpiar los moldes, sumergir en solución coagulante, retirar de solución e inspeccionar, sumergir en agua caliente, retirar del agua caliente, sumergir en látex, retirar del látex e inspeccionar, introducir al horno, retirar del horno, sumergir en agua, retirar de agua, retirar guantes del molde, inspeccionar guantes y embolsar. En resumen, este DOP cuenta con 13 operaciones, 2 inspecciones y 2 operaciones combinadas. En total serían 17 acciones. Y ya finalmente, acá tienen nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.